Cuando abrí la puerta de mi casa después de 3 semanas de viaje, lo último que esperaba era encontrar el cerrojo puesto desde adentro. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. Escuché risas del otro lado, voces que no reconocía, el tintineo de copas chocando. Volví a tocar, esta vez con los nudillos, con más fuerza. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y el rostro de Carolina apareció en la rendija, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No me saludó. No preguntó cómo estuvo mi viaje. Solo dijo, con una voz tan dulce que cortaba como cuchillo afilado: «Berenice, qué bueno que llegaste. Necesitamos que vayas al supermercado antes de entrar». Me quedé paralizada, con mi maleta todavía en la mano, sintiendo como el cansancio del vuelo se convertía en algo más pesado, más oscuro. Intenté empujar la puerta, pero ella la sostuvo firme. «¿Perdón?», fue todo lo que pude decir. Carolina suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía instrucciones simples. «Tenemos visita. 12 personas, para ser exacta. Mi familia vino desde lejos y no hay suficiente comida. Necesito que traigas 5 kilos de carne marmoleada, de esa que venden en la carnicería premium del centro, ya sabes cuál. Y un frasco de caviar negro, el auténtico, no esas imitaciones baratas. Ah, y vino tinto, al menos 4 botellas de las buenas». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esta era mi casa. La casa que compré con mis propias manos, con cada hora extra trabajada, con cada sacrificio que hice durante 30 años. Y ahora mi propia nuera me estaba cerrando la puerta, exigiéndome que fuera a comprar comida para su familia como si yo fuera una empleada. «Carolina, acabo de llegar de un viaje de 3 semanas. Estoy cansada. Quiero entrar a mi casa». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero ella ni siquiera parpadeó. «Ay, Berenice, no seas dramática. Solo son unas compras. Mis tíos, mis primos, todos vinieron a visitarnos. No puedo dejarlos con hambre. Tú entiendes, ¿verdad? Eres tan generosa siempre». Había algo en su tono, algo calculado, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado. Intenté mirar más allá de ella, hacia el interior de mi propia casa. Alcancé a ver sombras moviéndose en el comedor, escuché el volumen alto de la televisión, olí algo quemándose en la cocina. «Mi cocina. ¿Dónde está Sebastián?», pregunté, buscando a mi hijo con la mirada. Necesitaba que él me dijera que esto era una broma, que su esposa había perdido la cabeza por un momento. Carolina se hizo a un lado apenas lo suficiente para que pudiera ver la ventana de la sala. Ahí estaba él. Mi Sebastián. Mi único hijo. Parado junto al vidrio, con las manos en los bolsillos, mirándome directamente. Y cuando nuestros ojos se encontraron, cuando esperé que viniera corriendo a abrazarme, a preguntarme por qué estaba fuera con mi maleta, él solo sonrió. Una sonrisa pequeña, incómoda, y luego se dio la vuelta. Se dio la vuelta. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue ruidoso, no fue dramático. Fue silencioso, como cuando una grieta aparece en un vaso de cristal y sabes que ya nunca volverá a ser el mismo. «Entonces, ¿vas a ir o no?». Carolina seguía ahí, bloqueando la entrada, con esa expresión de impaciencia que ya no intentaba ocultar. «Porque si no, no sé qué vamos a hacer. Ya tenemos a todos sentados esperando la cena». Miré mi maleta. Miré la puerta de mi casa. Miré a esa mujer que había entrado a mi vida hace 5 años con palabras dulces y gestos amables, y que ahora me trataba como si yo fuera una molestia, un estorbo, alguien que debía ganarse el derecho de entrar a su propia casa. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», pregunté. «¿Quiénes? ¿Mis familiares?». «Llegaron esta mañana. Pero nosotros, bueno, llevamos viviendo aquí desde que te fuiste. Era más cómodo que nuestro apartamento. Ya sabes. Y como no estabas». Dejó la frase colgando en el aire, como si fuera lo más natural del mundo tomar posesión de mi hogar en mi ausencia. Sentí como la humillación trepaba por mi garganta, caliente y amarga. 66 años. Toda una vida trabajando, construyendo, dando. Y ahora estaba parada en el umbral de mi propia puerta, siendo tratada como una extraña. «Dame la lista completa», dije finalmente, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. Carolina sonrió, esta vez con genuina satisfacción. Sacó su teléfono y comenzó a enumerar:
5 kilos de carne marmoleada, un frasco de caviar negro de 200 gramos, 4 botellas de vino tinto reserva, queso manchego, jamón serrano, aceitunas de las importadas, pan artesanal, y de postre trae algo especial, sorpréndenos. Calculé mentalmente. Estaba hablando de al menos $600, quizás más. $600 para alimentar a gente que ni siquiera conocía, mientras me mantenían afuera de mi propia casa. ¿Y después me dejarás entrar?, pregunté, odiándome a mí misma por tener que hacer esa pregunta. Por supuesto. Berenice. Eres parte de la familia. Carolina me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto divertido, y cerró la puerta. Me quedé ahí parada, mirando la madera barnizada de la puerta que yo misma había elegido, escuchando cómo el cerrojo se deslizaba de nuevo en su lugar. Tomé mi maleta y caminé hacia mi auto, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. Conduje por las calles de la ciudad sin rumbo fijo durante los primeros 10 minutos, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Las lágrimas que había contenido frente a Carolina comenzaron a caer, silenciosas, ardientes. Tuve que detenerme en un semáforo y fue entonces cuando lo vi, el parque donde solía llevar a Sebastián cuando era pequeño. Estacioné el auto sin pensarlo. Necesitaba aire. Necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo había llegado hasta este momento. Caminé hasta la misma banca donde nos sentábamos hace 40 años. La madera estaba más gastada ahora, la pintura verde descascarada, pero seguía ahí, resistiendo al tiempo como yo había resistido a todo. Me senté y cerré los ojos. Recordé a Sebastián con 6 años, corriendo hacia mí con las rodillas raspadas, llorando porque se había caído del columpio. Yo lo abrazaba, le limpiaba las heridas, le prometía que todo estaría bien. Y cumplía mis promesas. Siempre las cumplía. Cuando su padre nos dejó, Sebastián tenía 8 años. Una mañana su papá estaba ahí, y la siguiente había desaparecido con una mujer 20 años menor, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina y deudas que tardé años en pagar. Recuerdo que Sebastián me preguntó si él había hecho algo malo, si por eso su papá se había ido. Lo abracé tan fuerte esa noche que pensé que ambos nos romperíamos. No, mi amor, le susurré. Tú eres perfecto. Y yo nunca te voy a abandonar. Nunca. Y no lo hice. Trabajé doble turno en el hospital durante 10 años. Enfermera de día, limpiando consultorios de noche. Mis manos olían permanentemente a desinfectante y mis pies vivían hinchados, pero Sebastián nunca se quedó sin nada. Nunca. Cuando cumplió 15 años y me dijo que quería estudiar ingeniería, yo sabía que no podíamos pagarlo. Pero tampoco podía decirle que no. Así que vendí el auto que acababa de terminar de pagar. Tomé un tercer trabajo los fines de semana, cuidando a un anciano que apenas podía recordar mi nombre pero que me pagaba en efectivo. Vi cómo otros padres llevaban a sus hijos a vacaciones, a restaurantes elegantes, a conciertos. Nosotros comíamos pasta 4 veces por semana y nuestras vacaciones eran películas en casa con palomitas hechas en la estufa. Pero Sebastián tenía sus libros, su universidad, su futuro. Abrí los ojos y miré mis manos. Estas manos que cambiaron tantos pañales, que prepararon miles de almuerzos, que firmaron préstamos y trabajaron hasta sangrar. 66 años y estas manos todavía temblaban cuando pensaba en aquellos años. La casa. Mi casa. La compré cuando Sebastián tenía 25 años y acababa de conseguir su primer trabajo. Ahorré durante 18 años para ese enganche. 18 años guardando cada centavo que podía, negándome caprichos, caminando kilómetros para no gastar en transporte, llevando almuerzo de casa, cortándome el pelo yo misma frente al espejo del baño. Recuerdo el día que firmé la escritura. El abogado me entregó las llaves y yo lloré ahí mismo, frente a todos, sin vergüenza. Era mía. Finalmente teníamos algo que era nuestro, algo que nadie podría quitarnos. Le di una copia de las llaves a Sebastián esa misma tarde. Es nuestra casa, mi amor. Tuya y mía. Siempre. Él me abrazó y me prometió que me cuidaría cuando yo fuera vieja, que nunca me faltaría nada, que siempre estaría ahí para mí como yo estuve para él. Entonces llegó Carolina. La conoció en una conferencia de trabajo. Ella era coordinadora de eventos, siempre perfectamente maquillada, con uñas impecables y ropa que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Cuando Sebastián me la presentó,
Ella fue encantadora. Me trajo flores, me ayudó con los platos, me llamaba mamá Berenice con esa voz melodiosa que parecía ensayada. «Qué suerte tiene Sebastián de tener una madre como tú», me decía. «Tan trabajadora, tan dedicada. Yo espero ser la mitad de buena que tú cuando tenga hijos». Me derretía con sus palabras. Después de tantos años sola, después de tanto sacrificio, finalmente alguien veía todo lo que había hecho. Alguien lo apreciaba. Cuando anunciaron que se casarían, Carolina vino a verme a solas. Se sentó en mi cocina, con lágrimas en los ojos, y me tomó las manos. «Berenice, sé que esto es mucho pedir, pero mi familia no tiene dinero. Mi papá está enfermo y mi mamá apenas puede pagar las medicinas. Siempre soñé con una boda bonita, algo simple pero digno, ya sabes. Pero entiendo si no es posible. Sebastián y yo podemos ir al juzgado, no importa». ¿Cómo iba a decir que no? ¿Cómo iba a dejar que mi hijo se casara en un juzgado cuando otras familias tenían recepciones con cientos de invitados? Saqué mis ahorros. $20,000 que había guardado para mi retiro. $20,000 que se convirtieron en un vestido color marfil con encaje importado, un salón con candelabros de cristal, un banquete para 150 personas y una luna de miel en Cancún. «Eres un ángel, mamá Berenice», me dijo Carolina, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. «Te prometo que te lo vamos a devolver. Todo. Hasta el último centavo». Pasaron 5 años. Nunca vi un solo centavo de regreso. Pero no era solo la boda. Después vino el auto. El de Sebastián se descompuso y necesitaba uno para ir al trabajo. Le presté $15,000. «Es un préstamo, mamá, te lo juro. Te voy a pagar con intereses». Después fue el viaje a Europa que Carolina quería hacer para su aniversario. «Solo esta vez, mamá. Necesitamos reconectar como pareja». $5,000. Después las reparaciones de su apartamento. $8,000. Después la computadora nueva que Sebastián necesitaba para trabajar desde casa. $3,000. Una vez llevé la cuenta exacta. $51,000 en 5 años. Más de lo que gané en 2 años completos de trabajo. Y ahora estaba sentada en un parque, con mi maleta todavía en el auto, habiendo sido echada de mi propia casa, con una lista de compras de $600 en mi teléfono. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y arranqué el auto. El supermercado Premium donde Carolina quería que comprara la carne estaba al otro lado de la ciudad, en el distrito donde vivía la gente que nunca tuvo que contar centavos para llegar a fin de mes. Conduje en automático, sintiendo como la humillación se asentaba en mi pecho como una piedra fría. El estacionamiento estaba lleno de autos que costaban más que mi casa. Tomé mi bolsa y entré, las puertas automáticas abriéndose con un suave silbido. Dentro, todo brillaba. Los pisos de mármol reflejaban las luces LED, la música clásica sonaba suavemente por los altavoces, y los pasillos olían a pan recién horneado y flores frescas. Me sentía fuera de lugar con mi ropa arrugada del viaje, mi cabello despeinado, mis zapatos cómodos y gastados. Una joven empleada con uniforme impecable me sonrió y preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza y caminé hacia la sección de carnicería. Detrás del mostrador de vidrio, la carne estaba exhibida como si fueran joyas. Cortes perfectos, marmoleados con grasa blanca que parecía encaje, cada pieza con su etiqueta indicando el precio por kilo. Busqué la carne marmoleada que Carolina había pedido. $120 el kilo. 5 kilos, murmuré para mí misma, haciendo el cálculo. $600 solo en carne. Para gente que ni siquiera conocía. Para gente que estaba sentada en mi comedor, usando mis platos, ensuciando mi casa. El carnicero se acercó, limpiándose las manos en su delantal blanco. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Necesito 5 kilos de este corte, dije, señalando la carne marmoleada, mi voz sonando mecánica, distante. Mientras él preparaba el pedido, caminé hacia la sección de productos importados. El caviar estaba en una vitrina refrigerada, cada frasco pequeño con precios que hacían que mi estómago se revolviera. Caviar negro auténtico, 200 gramos, $250. Tomé el frasco y lo sostuve en mi mano. Era tan pequeño, tan insignificante. $250 por algo que se comería en minutos,
que desaparecería en las bocas de extraños que probablemente ni siquiera lo apreciarían de verdad. Seguí caminando, tomando cosas de la lista de Carolina como si estuviera en trance. Queso manchego, $40. Jamón serrano, $60. Aceitunas importadas de Grecia, $25. Pan artesanal, $15. 4 botellas de vino tinto reserva, $200 en total. Mi carrito se iba llenando y mi corazón se iba vaciando. Pasé por el pasillo de productos básicos y algo me hizo detenerme. Había una mujer mayor, tal vez de mi edad, comparando precios entre 2 marcas de arroz. Tomaba una bolsa, leía la etiqueta, la devolvía al estante. Tomaba la otra, hacía lo mismo. Su rostro mostraba esa concentración que yo conocía tan bien, esa matemática mental que haces cuando cada dólar cuenta. Me vi a mí misma hace 30 años. Hace 20. Hace 10. Siempre contando, siempre calculando, siempre eligiendo lo más barato para poder darle lo mejor a Sebastián. Y ahora estaba aquí, con $1,200 en comida de lujo en mi carrito, para gente que me había cerrado la puerta en la cara. Llegué a las cajas registradoras y me formé en la fila. Delante de mí, una pareja joven reía mientras el cajero pasaba sus productos. Champaña, fresas, chocolate importado. Él le robó un beso mientras esperaban el total. Ella se sonrojó, feliz. Recordé cuando Sebastián me presentó a Carolina por primera vez. Cómo la miraba con esos ojos llenos de adoración. Cómo ella se acurrucaba contra él y él la sostenía como si fuera lo más precioso del mundo. Yo pensé, finalmente mi hijo tiene a alguien que lo ama como yo lo amo. Finalmente no estará solo. Qué equivocada estaba. Señora. El cajero me estaba mirando. Era mi turno. Comencé a colocar los productos en la banda transportadora, uno por uno, viendo cómo los precios se sumaban en la pantalla. El cajero silbó suavemente cuando pasó el caviar. «Alguien va a tener una cena especial esta noche», comentó con una sonrisa amigable. «Sí», respondí, mi voz sin emoción. «Alguien». $1,273.42. El total apareció en la pantalla como una bofetada. Saqué mi tarjeta de débito, esa misma tarjeta que había usado para pagar la universidad de Sebastián, su boda, su auto, todas sus emergencias y caprichos. Pero antes de deslizarla por la máquina, me detuve. Mi mano se quedó suspendida en el aire, temblando ligeramente. El cajero esperaba. La gente detrás de mí en la fila esperaba. Todo el mundo esperaba. Y yo recordé. Recordé el cheque de $8,000 que le di a Sebastián hace 2 años para las reparaciones de su apartamento. Encontré el recibo en mi bolsa hace unos meses, cuando buscaba otra cosa. Lo había guardado en mi billetera sin pensarlo. Las reparaciones del apartamento que compartía con Carolina. Pintura nueva, pisos de madera, una cocina remodelada. Recordé los $5,000 para el viaje a Europa. Tengo las fotos que subieron a redes sociales guardadas en mi teléfono. Carolina con vestidos diferentes cada día, restaurantes con estrellas Michelin, hoteles frente a la Torre Eiffel. Mientras yo comía sopa instantánea para cenar porque ese mes había gastado de más ayudándolos. Recordé los $15,000 del auto. Un sedán color plata que Sebastián lucía orgulloso. Me prometió pagos mensuales. Recibí 3 pagos de $200 y luego silencio. Cuando le pregunté, me dijo, «Mamá, estamos ajustados este mes. El próximo te pago doble, lo prometo». El próximo mes nunca llegó. Recordé cada préstamo, cada favor, cada emergencia que resultó ser un lujo disfrazado. Los cumpleaños donde yo regalaba dinero en sobres y ellos me regalaban tarjetas compradas en el supermercado. Las navidades donde yo cocinaba para todos y ellos llegaban tarde y se iban temprano. Las veces que los invité a cenar y cancelaban a último minuto, pero cuando ellos necesitaban algo, yo siempre estaba disponible. Recordé la escritura de mi casa, guardada en una caja de seguridad en el banco. Una escritura que tenía solo mi nombre. Berenice Mendoza Vázquez. Solo el mío. Porque la compré yo sola, con mi dinero, con mi sudor, con años de mi vida que nunca voy a recuperar. Y ahora Carolina y Sebastián estaban en esa casa, con 12 invitados, actuando como si fuera suya. Como si yo fuera la invitada. Como si yo tuviera que pedir permiso para entrar. «Señora, va a pagar».
El cajero me miraba con preocupación ahora. Probablemente pensaba que no tenía suficiente dinero. Pero no era eso. Tenía el dinero. Siempre tenía el dinero cuando se trataba de Sebastián. Me aseguré de siempre tener el dinero. Lo que no tenía era la dignidad para seguir haciendo esto. Miré el carrito lleno de lujos. Miré mi tarjeta. Miré al cajero que esperaba. Y entonces hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Disculpe, dije, mi voz más firme de lo que había sonado en horas. Cambié de opinión. El cajero parpadeó, confundido. Perdón. Que cambié de opinión. No voy a comprar nada de esto. Dejé el carrito ahí mismo, con todos los productos que Carolina había exigido, y salí del supermercado. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero seguí caminando. Crucé el estacionamiento, subí a mi auto, cerré la puerta, y me quedé ahí sentada, respirando profundamente, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era liberación todavía. Era algo más pequeño, más frágil. Era el primer destello de rabia. De verdadera rabia. Saqué mi teléfono y miré la hora. Las 6 de la tarde. Carolina y sus 12 invitados hambrientos estarían esperando. Sebastián estaría mirando su reloj, preguntándose dónde estaba su madre obediente con la comida que habían ordenado. Pero yo no iba a volver. No todavía. Primero necesitaba pensar. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en un cajero automático con piernas. Busqué en mi bolsa hasta encontrar lo que necesitaba. Una pequeña libreta color café donde había guardado todos los recibos, todos los comprobantes, todas las pruebas de cada centavo que les había prestado a lo largo de los años. No sé por qué los guardé. Tal vez una parte de mí siempre supo que llegaría este día. Abrí la libreta y comencé a leer, página por página. Cada número era un recuerdo. Cada fecha era una promesa rota. Cada total era un pedazo de mi vida que había regalado esperando amor a cambio. $51,300. Esa era la suma total. Más de lo que muchas personas ganan en 2 años. Más de lo que yo había ahorrado para mi retiro. Todo entregado voluntariamente, amorosamente, a un hijo que ahora no me defendía cuando su esposa me cerraba la puerta. Cerré la libreta y la sostuve contra mi pecho. Arranqué el auto y conduje sin rumbo durante varios minutos. Solo necesitaba moverme, alejarme de ese supermercado y de la humillación que casi acepto como si fuera normal. Las calles de la ciudad pasaban borrosas por la ventana hasta que, sin planearlo realmente, terminé frente a un pequeño café que solía visitar años atrás, antes de que cada centavo tuviera que ir destinado a Sebastián, a Carolina, a sus necesidades interminables. El letrero seguía igual, Café Gardenia. Me estacioné y entré. El aroma a café recién molido y canela me golpeó con una nostalgia que casi me hace llorar otra vez. Encontré una mesa junto a la ventana, lejos de las demás personas, y pedí un café americano simple. Cuando la mesera lo trajo, me quedé mirando el líquido oscuro durante largo rato. Mi teléfono comenzó a vibrar. Era Sebastián. Miré la pantalla sin contestar. Vibró una vez, 2 veces, 3 veces. Dejó de sonar. 5 segundos después, comenzó a vibrar nuevamente. Esta vez era Carolina. No contesté. Llegó un mensaje de texto de Sebastián. Mamá, ¿dónde estás? Ya es tarde. Otro de Carolina. Berenice, la gente tiene hambre. ¿Cuánto vas a tardar? Apagué el sonido del teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Por primera vez en 5 años, iba a hacer algo radical, algo revolucionario. Iba a ignorarlos. Saqué la libreta café de mi bolsa nuevamente y la coloqué junto a mi taza de café. La abrí en la primera página. Ahí estaba, con mi letra cuidadosa. Préstamo para la boda de Sebastián, $20,000. Fecha, 15 de marzo. Promesa de pago, mensual, comienza en junio. Junio llegó y pasó. Julio también. En agosto, cuando finalmente pregunté, Carolina me abrazó y me dijo: «Ay, mamá Berenice, estamos tan ajustados instalándonos en la vida de casados. Dame unos meses más, ¿sí? Sabes que te queremos pagar». Pasé a la siguiente página. Auto para Sebastián, $15,000. Fecha, 8 de enero. Promesa de pago,
$300 mensuales. Recibí 3 pagos. Después, excusas. El seguro subió. Mamá. Carolina necesitó ir al dentista. Se descompuso la lavadora del apartamento. Página tras página, la historia era la misma. Dinero saliendo. Promesas entrando. Nada regresando jamás. Pero no era solo el dinero lo que me dolía mientras leía esa libreta. Era el patrón. Cada vez que yo necesitaba algo, cada vez que me sentía sola o enferma o simplemente quería pasar tiempo con mi hijo, siempre había una excusa. Estamos ocupados, mamá. Tenemos planes. Otro día. Pero cuando ellos necesitaban algo, yo tenía que estar disponible inmediatamente. Y siempre estaba. Siempre. Recordé el año pasado, cuando me enfermé con una gripe terrible. Fiebre alta, escalofríos, tan débil que apenas podía levantarme de la cama. Llamé a Sebastián para preguntarle si podía pasar a la farmacia y traerme algunas medicinas. Mamá, estoy en medio de una reunión importante. ¿No puedes pedirle a alguna vecina? Al final fui yo misma, temblando de fiebre, manejando hasta la farmacia porque no había nadie más. 2 semanas después, Carolina se torció el tobillo. No era nada grave, solo una torcedura leve. Me llamaron a las 11 de la noche. Mamá, necesitamos que vengas. Carolina está sufriendo mucho. Necesita que alguien esté con ella mientras yo trabajo mañana. Fui. Pasé 3 días cuidándola, cocinándole, llevándole agua, acomodándole las almohadas. Ella se quejaba constantemente de lo lenta que era su recuperación, de lo aburrida que estaba. Ni una sola vez dijo gracias. Tomé un sorbo de mi café, ya tibio. El teléfono seguía vibrando con mensajes que no leía. Podía imaginar el caos en mi casa. Carolina estaría furiosa, caminando de un lado a otro, maldiciendo mi tardanza. Sus familiares estarían impacientes, hambrientos, preguntándose dónde estaba la comida prometida. Y Sebastián estaría ahí, probablemente callado, sin defenderme, sin preguntarse por qué su madre no había regresado. Abrí mi bolsa y saqué otra cosa que había guardado durante años. Mi chequera vieja. La que usé para escribir todos esos cheques a Sebastián. Pasé las páginas, viendo los talones donde había registrado cada transacción. Mi letra siempre tan cuidadosa, anotando la fecha, la cantidad, el concepto, para ayudar a mi hijo. Qué tonta había sido. Qué increíblemente tonta. Pero mientras miraba esos papeles, esas pruebas de mi generosidad infinita y su ingratitud constante, algo comenzó a cristalizarse en mi mente. No era solo tristeza lo que sentía. No era solo decepción. Era claridad. Vi mi vida con una nitidez brutal. Había pasado 66 años siendo útil, siendo necesaria, siendo la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo. Primero fue mi madre, que me hizo cuidar a mis hermanos menores mientras ella trabajaba. Después fue el padre de Sebastián, que esperaba que yo trabajara y además mantuviera la casa impecable. Después fue Sebastián mismo, mi adorado hijo, que aprendió a verme no como una persona con necesidades propias, sino como un recurso inagotable. Y yo permití todo. Lo permití porque confundí amor con servicio. Porque pensé que si daba suficiente, si sacrificaba suficiente, si me hacía suficientemente pequeña e invisible, entonces me amarían. Entonces me valorarían. Pero el amor verdadero no te cierra la puerta en la cara. El amor verdadero no te hace esperar afuera de tu propia casa como si fueras una empleada. El amor verdadero no te usa hasta exprimirte y luego te descarta cuando ya no hay nada más que tomar. Saqué mi teléfono de nuevo y esta vez lo desbloqueé. Tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes. Los leí todos, uno por uno. Sebastián, mamá, ¿dónde estás? Carolina, Berenice, esto es ridículo. Ya llevamos 2 horas esperando. Sebastián, mamá, por favor contesta. Carolina está muy molesta. Carolina, si no llegas en 30 minutos, vamos a tener que pedir comida a domicilio y vas a tener que pagarlo. Un número desconocido, probablemente alguno de los familiares de Carolina. Sebastián nos dijo que su madre traería la cena. ¿A qué hora llega? Sebastián, mamá, esto es muy vergonzoso. ¿Qué les voy a decir a los tíos de Carolina? Carolina,
Eres una egoísta, Berenice. Sabías que teníamos gente y así nos abandonas. Leí ese último mensaje 3 veces. Eres una egoísta. Yo, la mujer que había dado cada centavo, cada hora, cada pedazo de sí misma. Yo era la egoísta porque no corría a gastar $1,200 en comida para extraños que ocupaban mi casa sin permiso. Algo se quebró definitivamente dentro de mí. Pero no fue algo malo. Fue como cuando rompes las cadenas que te atan. Duele, sí, pero después puedes moverte. Abrí mi aplicación bancaria en el teléfono. Ahí estaba mi cuenta de ahorros, la que había reconstruido lentamente después de vaciarla tantas veces para Sebastián. $32,000. No era mucho para una mujer de mi edad que debería estar pensando en el retiro, pero era algo. Era mío. También tenía una tarjeta de crédito adicional que había dado a Sebastián hace 3 años para emergencias. La límite era de $10,000. Revisé el historial. Restaurantes, ropa, gasolina, compras en línea, todo menos emergencias. Con manos que ya no temblaban, entré a la página del banco y bloqueé la tarjeta adicional. Cancelada. Hecho. Después abrí mi aplicación de transferencias. Solía tener configurado un pago automático de $500 mensuales a la cuenta de Sebastián. Algo que establecí hace 2 años cuando él me dijo que estaban realmente apretados con los gastos. $500 cada mes durante 2 años. $12,000 que salían automáticamente de mi cuenta sin que yo siquiera lo pensara ya. Cancelé la transferencia automática. Eliminada. Busqué el número de mi abogado en los contactos. Jorge Ruiz, un hombre que conocí cuando compré mi casa. Me ayudó con todo el papeleo. Se aseguró de que la escritura estuviera solo a mi nombre. Un buen hombre. Honesto. Le escribí un mensaje. Jorge, necesito revisar algunos documentos legales lo antes posible. ¿Tienes tiempo esta semana? Es urgente. La respuesta llegó en 3 minutos. Berenice, claro que sí. Mañana a las 10 en mi oficina. Perfecto. Ahí estaré. Mi teléfono vibró con otra llamada de Sebastián. Esta vez contesté. Bueno. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, fría casi, como si estuviera hablando con un extraño. Mamá. Por fin. ¿Dónde demonios estás? La voz de Sebastián sonaba entre aliviada e irritada. Llevamos 3 horas esperando. Carolina está furiosa y los tíos ya se quieren ir. Esto es muy vergonzoso. ¿Vergonzoso? Repetí, dejando que la palabra colgara en el aire entre nosotros. Dime, Sebastián, ¿qué parte es más vergonzosa? ¿Que tu esposa me cerró la puerta de mi propia casa en la cara? ¿O que tú te quedaste ahí parado, mirándome desde la ventana, sin hacer absolutamente nada? Hubo un silencio. Podía escuchar voces de fondo, risas forzadas, el sonido de la televisión. Mamá, no seas dramática. Carolina solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es ella, le gusta hacer chistes. Un chiste. Sentí como la risa subía por mi garganta, amarga y áspera. Cerrarme la puerta y exigirme que gaste $1,200 en comida para su familia es un chiste. Bueno, ella no pensó que fuera tanto dinero. Y además, tú siempre has sido tan generosa. Pensamos que no te importaría ayudarnos con la cena. Sabes que nosotros no podemos pagar esas cosas ahora mismo. Claro que no pueden, dije, mi voz todavía escalofriantemente calmada. Porque los $15,000 que te presté para el auto se los gastaron en otras cosas. Porque los $8,000 de las reparaciones del apartamento se fueron en muebles nuevos que vi en las fotos de Carolina. Porque cada centavo que les he dado desaparece como agua entre los dedos y nunca vuelve. Mamá, ya vamos a empezar con eso otra vez. Te hemos dicho que te vamos a pagar. Solo necesitamos tiempo. Las cosas están difíciles para todos, no solo para ti. Tienes razón, dije, sorprendiéndolo con mi acuerdo. Las cosas están difíciles. Y por eso acabo de cancelar la tarjeta de crédito adicional que tenías a mi nombre. También cancelé las transferencias automáticas de $500 mensuales. El silencio del otro lado fue absoluto. Podía imaginarlo, con el teléfono pegado a la oreja, procesando lo que acababa de decir. ¿Qué? Su voz salió como un susurro estrangulado.
Hiciste qué. Lo que escuchaste. Y mañana voy a ver a mi abogado para revisar la situación de mi casa. La casa que, por si no lo recuerdas, está únicamente a mi nombre. Mamá, espera, espera. No puedes hacer eso. Nosotros vivimos aquí. ¿Dónde vamos a ir? Esa, dije lentamente, es una excelente pregunta. Una que debiste hacerte antes de dejarme afuera como si fuera una extraña. Una que Carolina debió hacerse antes de tratarme como su empleada personal. Estás exagerando todo. Carolina solo quería que la cena fuera especial para su familia. Vinieron desde muy lejos. No puedes entender eso. Lo que entiendo, respondí, sintiendo como cada palabra me hacía más fuerte, más clara, es que en mi propia casa hay 12 personas que no conozco, comiendo mi comida, usando mis cosas, mientras yo estoy sentada en un café porque me cerraron la puerta. Lo que entiendo es que mi hijo me vio parada afuera con mi maleta y solo sonrió. Sonrió, Sebastián. Como si fuera gracioso verme humillada. Yo no. No fue así. Yo solo pensé que ibas a volver rápido y... ¿Y qué? ¿Que todo estaría bien? ¿Que yo tragaría la humillación una vez más porque siempre lo hago? Porque siempre he sido la que se agacha, la que cede, la que da y da sin pedir nunca nada a cambio. Eres mi madre, gritó, y por primera vez escuché algo real en su voz, algo más allá de la irritación. Era miedo. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Eso es lo que hacen las madres. Tienes razón, dije, y sentí como las lágrimas finalmente comenzaban a caer, no de tristeza, sino de algo parecido al alivio. Las madres ayudan a sus hijos. Las madres se sacrifican. Las madres dan todo lo que tienen. Y yo lo hice, Sebastián. Lo hice durante 40 años. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Dormí 4 horas por noche durante una década para que pudieras tener una educación. Vendí todo lo que tenía valor para darte oportunidades que yo nunca tuve. Exacto. Entonces. Pero los hijos, continué, interrumpiéndolo, los hijos también tienen responsabilidades. Los hijos deberían amar a sus madres. Deberían respetarlas. Deberían defenderlas cuando alguien las trata mal. Y tú no hiciste nada de eso hoy, Sebastián. Nada. Carolina está aquí, dijo de repente, y escuché el sonido del teléfono cambiando de manos. Berenice. La voz de Carolina era puro hielo. No sé qué te pasa, pero esto es ridículo. Tienes a toda mi familia aquí, hambrienta, esperando. Vine desde muy lejos y este recibimiento es una falta de respeto total. Falta de respeto, repetí, casi riéndome. ¿Tú me hablas de falta de respeto? Sí, yo. Porque siempre he sido respetuosa contigo. Siempre te he llamado mamá, siempre te he incluido en nuestras vidas. Me incluyes cuando necesitas dinero, dije. Me incluyes cuando necesitas una niñera gratis, o alguien que te cuide cuando estás enferma, o alguien que pague tus caprichos. Pero cuando realmente importa, cuando necesito que me traten con dignidad en mi propia casa, no estás ahí. Estás cerrándome la puerta y exigiéndome que gaste más dinero. Eres tan dramática. Era solo una cena. Berenice. Solo queríamos una cena linda. Entonces págala tú, respondí simplemente. Pide todo el caviar y la carne marmoleada que quieras. Pero págalo con tu dinero, no con el mío. No tenemos dinero. Por eso te lo pedimos a ti. Siempre has tenido dinero guardado. Siempre puedes ayudarnos. Tengo dinero guardado, dije lentamente. Porque trabajo desde que tengo 14 años. Porque nunca me compro ropa nueva. Porque conduzco el mismo auto desde hace 12 años. Porque como pasta 4 veces por semana para poder ahorrar. No tengo dinero porque sea rica, Carolina. Tengo dinero porque me mato trabajando y nunca gasto en mí misma. Todo, absolutamente todo, se lo di a Sebastián. Y ahora a ti. Bueno, pues eso es lo que hacen las familias. Se ayudan. Las familias se ayudan mutuamente, corregí. Es una calle de 2 vías. Pero esta familia solo va en una dirección. De mi cuenta bancaria a las suyas. De mi tiempo a sus necesidades. De mi vida a sus comodidades. Si no quieres ayudarnos, solo dilo, escupió Carolina.
Pero no vengas después llorando de que estás sola, de que nadie te visita. Porque si así vas a ser, egoísta y tacaña, entonces no nos interesa tu compañía de todas formas. Esas palabras deberían haberme dolido. Deberían haberme hecho retroceder, disculparme, prometerles que volvería con la comida. Pero en lugar de eso, sentí algo diferente. Sentí libertad. ¿Sabes qué, Carolina? Tienes razón. Si mi compañía solo vale cuando vengo con dinero en la mano, entonces prefiero estar sola. Prefiero 1000 veces la soledad elegida que la compañía que me cobra cada segundo. Eres una vieja amargada, Siseo. No me extraña que el papá de Sebastián te haya dejado. Probablemente estaba harto de tu actitud. Eso sí dolió. Fue un golpe bajo, calculado para herirme donde más me dolía. Pero también fue clarificador. Me mostró exactamente quién era esta mujer que yo había ayudado, apoyado, financiado durante 5 años. Voy a colgar ahora, dije, mi voz temblando pero firme. Y te voy a decir algo muy importante, Carolina. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Esa casa que están ocupando es mía. Solo mía. La escritura tiene únicamente mi nombre. Y mañana voy a hablar con mi abogado sobre la mejor manera de recuperar mi propiedad. Así que disfruten su estancia, porque les quedan exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. No puedes echarnos. Sebastián es tu hijo. Sebastián es un hombre adulto de 32 años con un trabajo y una esposa. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios recursos. Yo ya cumplí mi parte. Más que cumplí. Me exprimieron hasta la última gota y todavía querían más. Pues ya no hay más, Carolina. El banco de mamá Berenice cerró. Permanentemente. Sebastián. Tu madre se volvió loca. Escuché que Carolina gritaba. Hubo ruidos, forcejeos, y luego la voz de Sebastián volvió a la línea. Mamá, por favor, tienes que calmarte. Sé que estás cansada del viaje. Ven a casa, descansa, y mañana hablamos con calma. No voy a ir a esa casa esta noche, dije. Voy a ir a un hotel. Un hotel tranquilo donde pueda dormir en paz sin preocuparme de que alguien me pida algo. Y mañana a las 10 voy a estar en la oficina de mi abogado. Les enviaré los documentos legales por correo certificado. Mamá, estás cometiendo un error enorme. Vas a arrepentirte de esto. El único error que cometí, dije, sintiendo como las palabras brotaban desde un lugar profundo que había mantenido silenciado durante demasiado tiempo, fue enseñarte que era aceptable que me trataras así. Ese fue mi error. Y sí, me arrepiento. Pero de eso, no de esto. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono completamente. Me quedé sentada en el café, mirando mi reflejo en la ventana oscura. Una mujer de 66 años con el cabello gris despeinado, ojeras profundas, ropa arrugada del viaje. Pero había algo diferente en mis ojos. Algo que no había visto en años. Había determinación. Había fuerza. Había, por primera vez en mucho tiempo, un destello de la mujer que solía ser antes de convertirme solo en mamá, solo en la que siempre ayuda. Llamé a la mesera y pedí un sándwich y otro café. Iba a comer. Iba a tomar mi tiempo. Y después iba a buscar el hotel más bonito que pudiera pagar, uno con sábanas limpias y silencio, y dormiría toda la noche sin interrupciones. Por primera vez en años, iba a hacer algo solo para mí. El hotel que elegí no era el más lujoso de la ciudad, pero tampoco era el más barato. Era uno de esos lugares discretos, con fachada de piedra clara y ventanas amplias, donde se hospedan viajeros de negocios y parejas que celebran aniversarios tranquilos. Me costó $120 la noche, y cuando la recepcionista me entregó la llave electrónica, sentí una punzada de culpa automática. $120 por una noche. Eso es demasiado. Eso es un desperdicio. Pero luego recordé los $1,200 que casi gasté en comida para extraños. Recordé los $51,000 que regalé a lo largo de 5 años. Y la culpa se evaporó. La habitación estaba en el 5º piso. Cuando abrí la puerta, me recibió el olor a limpio, a sábanas recién lavadas con suavizante de lavanda. La cama era enorme, cubierta con un edredón color crema y almohadas mullidas que parecían nubes. Había una pequeña mesa junto a la ventana, con vista a las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el atardecer.
Dejé mi maleta junto a la puerta y me quedé ahí parada durante varios minutos, solo mirando la habitación. Era mía. Solo mía. Nadie iba a tocar a la puerta pidiendo dinero. Nadie iba a llamar con una emergencia que requiriera que yo dejara todo. Nadie iba a necesitar nada de mí, al menos por esta noche. Me senté en la cama y las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación o tristeza. Eran de agotamiento, de liberación, de todo el peso que había estado cargando durante tantos años y que finalmente, por un momento, podía dejar en el suelo. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Después me quité la ropa arrugada del viaje y me metí a la ducha. El agua caliente caía sobre mí como un perdón, lavando no solo el sudor y el cansancio, sino también algo más profundo. Lavando años de decirme a mí misma que no importaba, que mis necesidades podían esperar, que mi felicidad era menos importante que la de los demás. Me quedé bajo el agua hasta que se enfrió. Después me puse el albornoz blanco y esponjoso que el hotel proporcionaba, me envolví el cabello en una toalla y me senté en la cama otra vez. Encendí mi teléfono. Gran error. 47 mensajes nuevos. 23 llamadas perdidas. Respiré profundo y comencé a leer. Sebastián había escrito un mensaje largo, lleno de palabras como decepcionado y no puedo creer y después de todo lo que hemos compartido. Terminaba con: Carolina está llorando. Sus tíos se fueron molestos. Todos piensan que eres una persona terrible. ¿Esto es lo que querías? Humillarnos. Carolina había enviado mensajes más cortos pero más venenosos. Egoísta. Tacaña. Mala madre. Ojalá Sebastián nunca te hubiera presentado a nadie. Arruinas todo. Había mensajes de números desconocidos, probablemente los familiares de Carolina. ¿Qué clase de suegra trata así a su familia? Tu hijo merece mejor. Debería darte vergüenza. Los leí todos. Cada palabra diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme retroceder, para hacerme volver corriendo con disculpas y dinero en mano. Pero algo extraño sucedió mientras los leía. En lugar de sentir culpa, sentí claridad. Porque ninguno, ni uno solo de esos mensajes, preguntaba cómo estaba yo. Nadie preguntó si llegué bien a algún lugar seguro. Nadie preguntó si necesitaba algo. Nadie se disculpó por cerrarme la puerta de mi propia casa. Todo era sobre ellos. Su vergüenza. Su molestia. Su comodidad. Borré todos los mensajes. Uno por uno. Después bloqueé los números desconocidos. Los de Sebastián y Carolina los dejé activos, pero silencié las notificaciones. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Un nombre que no había visto en semanas. Estela. Estela era mi amiga desde hacía 40 años. Nos conocimos cuando ambas trabajábamos en el mismo hospital, ella como administrativa y yo como enfermera. Compartimos incontables turnos nocturnos, cafés aguados de máquina expendedora, historias de nuestras vidas. Ella estuvo ahí cuando el padre de Sebastián se fue. Estuvo ahí cuando me gradué de enfermera con honores. Estuvo ahí en cada momento importante. Pero en los últimos años, la había visto menos. Siempre estaba ocupada con Sebastián, con Carolina, con sus necesidades interminables. Estela me invitaba a cenar, a ir al cine, a tomar café, y yo siempre tenía una excusa. Sebastián necesita que cuide a los perros. Carolina no se siente bien y necesito estar disponible. Tengo que ayudarles con unas compras. Contesté la llamada. Berenice. Su voz sonaba preocupada. Hijita, ¿estás bien? Te he estado llamando durante semanas. Estela. Su nombre salió como un suspiro. Estoy. No sé cómo estoy. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Y le conté todo. Desde el momento en que llegué a mi casa y encontré la puerta cerrada, hasta la exigencia de Carolina, hasta la sonrisa de Sebastián desde la ventana, hasta mi decisión de no comprar la comida, hasta la llamada donde les dije que tenían 30 días para irse. Estela escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Gracias a Dios, dijo finalmente. ¿Qué? Gracias a Dios que finalmente reaccionaste. Berenice. He estado esperando este momento durante 5 años. Me quedé muda. Perdóname por decirlo así, continuó Estela.
su voz suave pero firme. Pero has sido una sombra de ti misma desde que Carolina entró en la vida de Sebastián. Te convertiste en un cajero automático ambulante. Dejaste de hacer cosas que amabas. Dejaste de verte con tus amigas. Dejaste de vivir tu vida porque estabas demasiado ocupada financiando la de ellos. Yo solo quería ayudar a mi hijo, susurré. Lo sé, mi amor. Lo sé. Y hay una diferencia enorme entre ayudar y permitir que te usen. Sebastián no es un niño, Berenice. Es un hombre adulto que debería estar cuidando de sí mismo, no esperando que su madre de 66 años le resuelva cada problema. Pero soy su madre. Se supone que las madres aman a sus hijos. Y lo haces. Pero el amor no significa destruirte a ti misma. El amor no significa aceptar maltrato. Y lo que te hicieron hoy fue maltrato puro. Berenice. Te cerraron la puerta de tu propia casa. Tu casa. Sentí como las lágrimas volvían, pero esta vez era diferente. Era alivio de escuchar que alguien, al menos una persona en el mundo, veía lo que yo veía. Que no estaba loca. Que no estaba siendo egoísta o dramática. No sé qué hacer ahora, admití. Mañana voy con el abogado, pero después de eso, no sé. Me siento perdida. ¿Dónde estás ahora? En un hotel. El Plaza Continental. Perfecto. Dame 30 minutos. Voy para allá. Estela, no tienes que. Berenice me interrumpió con esa voz que no aceptaba argumentos. Eres mi amiga. Mi hermana de corazón. Y has estado peleando sola durante demasiado tiempo. Déjame estar ahí para ti. Por favor. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. 30 minutos después, exactamente como prometió, tocaron a mi puerta. Abrí y ahí estaba Estela. Tenía 68 años, pero se veía vibrante como siempre, con su cabello corto teñido de color caoba, sus lentes con marco rojo, y una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos. Cargaba 2 bolsas. Traje refuerzos, anunció, entrando sin esperar invitación. De una bolsa sacó una botella de vino tinto, 2 copas de plástico elegantes, queso, galletas y chocolate. De la otra bolsa sacó mi álbum de fotos viejo. ¿Cómo tienes eso?, pregunté, sorprendida. Fui a tu casa hace 3 meses a devolverte un libro que me prestaste. Sebastián no estaba, pero Carolina sí. Me hizo esperar en la puerta como si fuera una vendedora, ni siquiera me invitó a pasar. Cuando finalmente me trajo el libro, vi tu álbum de fotos en una caja en el garaje, como si fuera basura. Lo tomé y te lo iba a devolver, pero nunca encontré el momento correcto. Hasta ahora. Abrió el álbum sobre la cama. Ahí estaban. Fotos de mí a los 25 años, recién graduada de enfermera, sonriendo con un orgullo que casi había olvidado. Fotos de Sebastián bebé, de nosotros 2 solos contra el mundo. Fotos de mis viajes antes de que todo se tratara solo de sacrificio, cuando todavía hacía cosas por mí. Mira esta foto, dijo Estela, señalando una imagen donde yo aparecía en una playa, con un vestido color naranja brillante, el cabello suelto al viento, riendo. Esta eras tú. Feliz. Libre. Viviendo. Era joven, dije. Tenías 40 años en esta foto. Berenice. No eras joven. Eras libre. Y puedes volver a serlo. Nos sentamos en la cama, bebiendo vino, comiendo queso, mirando fotos de una vida que casi había olvidado. Estela me contó de su nieta, de su clase de yoga, de un viaje que estaba planeando a Oaxaca. Ven conmigo, dijo de repente. A Oaxaca. En 2 meses. Una semana completa. Sol, comida increíble, artesanías, mercados. Solo nosotras. No puedo, respondí automáticamente. Es muy caro y además. ¿Y además qué? ¿Sebastián te necesita? ¿Carolina tiene una emergencia? Berenice, acabas de decirles que tienen 30 días para irse de tu casa. ¿Vas a retroceder ahora? Miré el vino en mi copa, las fotos esparcidas, la ventana con vista a una ciudad que de repente parecía llena de posibilidades en lugar de obligaciones. No voy a retroceder, dije lentamente, probando las palabras en mi boca. No voy a retroceder. Estela sonrió y chocó su copa contra la mía. Así se habla, amiga.
Desperté a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. La luz del amanecer entraba suavemente por las cortinas color crema del hotel, y por un momento no recordé dónde estaba. Después todo volvió a mí como una ola: la puerta cerrada, la humillación, mi decisión, la llamada telefónica, Estela, el vino, las fotos de una mujer que ya no reconocía pero que quería volver a ser. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad despertaba lentamente, con los primeros rayos de sol pintando los edificios de color dorado. Me sentía extraña. No exactamente feliz, pero tampoco triste. Era algo intermedio, algo que tardé varios minutos en identificar. Era paz. Una paz frágil, nueva, pero real. Estela se había quedado hasta la medianoche, contándome historias que me hicieron reír por primera vez en semanas. Me recordó momentos que había olvidado, versiones de mí misma que había enterrado bajo capas de responsabilidad y sacrificio. Antes de irse, me abrazó fuerte y me susurró: «Hoy empieza tu vida nueva, Berenice. No dejes que nadie te la quite otra vez». Me duché, me vestí con ropa limpia de mi maleta, y bajé a desayunar al restaurante del hotel. Pedí huevos revueltos, fruta fresca, pan tostado y café. Comí lentamente, saboreando cada bocado, sin prisa, sin culpa. A mi alrededor, otras personas desayunaban, leían el periódico, conversaban en voz baja. Vida normal. Vida tranquila. Vida sin drama. Cuando terminé, encendí mi teléfono. Más mensajes, por supuesto. Esta vez decidí leerlos mientras tomaba mi segunda taza de café, con una calma que me sorprendió a mí misma. Sebastián había escrito a las 2 de la mañana: «Mamá, necesito que hablemos. Esto es ridículo. Eres mi madre y no puedes echarnos así. Por favor, sé razonable». Carolina había escrito a las 3: «Berenice, si sigues con esta locura, vas a perder a tu hijo para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir sola porque fuiste terca?». Borré ambos mensajes sin responder. Después abrí mi correo electrónico y escribí a mi jefe en el hospital: «Estimado doctor Ramírez, le escribo para informarle que necesito tomar las 3 semanas de vacaciones acumuladas que tengo pendientes. Sé que es con poco aviso previo, pero es una situación personal urgente. Puedo comenzar mi ausencia desde mañana si es posible. Agradezco su comprensión». Envié el correo. 3 semanas. 21 días. No había tomado vacaciones reales en 5 años. Siempre había alguna razón para no hacerlo. Sebastián necesitaba ayuda con algo, Carolina estaba organizando algo, había que cuidar los perros, había que estar disponible por si acaso. Por si acaso. Toda mi vida había sido un eterno por si acaso. A las 9:30 salí del hotel. La oficina del abogado Jorge Ruiz estaba a 20 minutos en auto. Llegué 10 minutos antes de mi cita y esperé en la pequeña sala de recepción, mirando las plantas verdes en las esquinas, los diplomas enmarcados en las paredes. Berenice. Jorge apareció en la puerta de su oficina, con su traje gris impecable y su sonrisa amable. «Pasa, por favor». Su oficina era acogedora, con estantes llenos de libros legales y fotos de su familia. Me senté frente a su escritorio de madera oscura y respiré profundo. «Cuéntame qué está pasando», dijo, con esa manera directa pero gentil que tenía. Le conté todo. Esta vez fue más fácil, las palabras salieron más fluidas. La puerta cerrada, las exigencias, el dinero prestado que nunca regresó, mi decisión de recuperar mi casa y mi vida. Jorge escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las manos bajo su barbilla. «Berenice, legalmente esto es muy claro. La casa está únicamente a tu nombre. Nunca agregaste a Sebastián ni a Carolina como copropietarios. Eso significa que tienes todo el derecho de pedirles que se vayan». «¿Pero?», pregunté, porque podía escuchar el pero en su voz. «Pero emocionalmente va a ser complicado. Sebastián es tu hijo. Si sigues adelante con esto, la relación va a cambiar. Tal vez de manera permanente. ¿Estás preparada para eso?». «Jorge», dije lentamente, «la relación ya cambió. Cambió cuando mi nuera me cerró la puerta en la cara y mi hijo no hizo nada. Cambió cuando me di cuenta de que solo valgo para ellos cuando vengo con dinero. Cambió cuando entendí que he estado pagando por amor durante 5 años y ese no es amor real». Asintió, comprensivo.
Está bien. Entonces aquí está lo que vamos a hacer. Voy a redactar un aviso formal de desalojo. 30 días es generoso, pero legal. Les voy a enviar el documento por correo certificado hoy mismo. También voy a incluir una carta detallando que cualquier propiedad de la casa que no sea de ellos debe permanecer intacta. ¿Y si se niegan a irse? Entonces, después de los 30 días, podemos proceder con un desalojo formal a través de los tribunales. Pero esperemos que no llegue a eso. La mayoría de la gente, cuando ve documentos legales oficiales, entiende que la situación es seria. Hay otra cosa, dije, sacando mi libreta color café de mi bolsa. Quiero que veas esto. Son todos los préstamos que les he hecho durante 5 años. $51,300 en total. ¿Hay alguna manera de recuperar algo de eso? Jorge tomó la libreta y la hojeó, su expresión volviéndose más seria con cada página. ¿Tienes comprobantes de las transferencias bancarias? De la mayoría, sí. ¿Alguno de estos préstamos fue documentado oficialmente? ¿Firmaron pagarés, acuerdos de pago? Negué con la cabeza. Eran préstamos familiares. Confié en su palabra. Eso lo hace más complicado, pero no imposible. Podemos enviar una carta formal exigiendo el reembolso. Si se niegan, podríamos considerar una demanda civil, pero eso sería un proceso largo y costoso. Honestamente, Berenice, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿O es mejor simplemente cortar las pérdidas y seguir adelante? Pensé en eso. $51,000. Era mucho dinero. Dinero que podría usar para mi retiro, para viajes, para vivir mejor. Pero también era dinero que probablemente nunca vería de regreso, sin importar cuántos abogados contratara. Envía la carta de todas formas, decidí. No porque espere recuperar el dinero, sino porque necesito que quede registrado. Necesito que ellos vean, en blanco y negro, cuánto he dado. Aunque nunca lo paguen, quiero que lo sepan. Perfecto. Lo haré. Pasamos la siguiente hora revisando detalles, firmando documentos, estableciendo plazos. Cuando finalmente salí de la oficina de Jorge, con copias de todo en mi bolsa, sentí como si hubiera cruzado un puente. No había vuelta atrás ahora. Había tomado acciones legales contra mi propio hijo. Pero en lugar de sentir culpa, sentí algo más. Sentí que finalmente alguien me estaba defendiendo. Y ese alguien era yo misma. Conduje sin rumbo durante un rato, necesitando procesar todo. Pasé por lugares familiares de la ciudad, el parque donde llevaba a Sebastián, el hospital donde trabajé durante décadas, la escuela donde él estudió. Memorias en cada esquina. Sin planearlo, terminé frente a una pequeña galería de arte que había querido visitar durante años. Siempre pasaba por ahí, siempre me prometía entrar algún día cuando tuviera tiempo. Pero nunca tenía tiempo porque siempre había algo más importante, algo más urgente, alguien más que necesitaba algo. Estacioné el auto y entré. La galería era pequeña pero hermosa, con paredes blancas y luz natural que entraba por ventanas amplias. Había pinturas de artistas locales, esculturas de cerámica, fotografías en blanco y negro. Me moví lentamente entre las piezas, sin prisa, solo mirando, sintiendo, dejando que el arte me hablara. Me detuve frente a una pintura que me robó el aliento. Era una mujer mayor, tal vez de mi edad, sentada en una silla junto a una ventana abierta. Miraba hacia afuera, hacia un paisaje de montañas y cielo abierto. Su postura era relajada, su expresión serena. Pero lo que más me impactó fue lo que había en el suelo junto a ella, una maleta cerrada. La placa decía, partida, óleo sobre lienzo. Me quedé mirándola durante largos minutos, sintiendo como algo se movía en mi pecho. Esta mujer en la pintura, con su maleta lista, mirando hacia un futuro desconocido pero posible, era yo. O podía ser yo. Es hermosa, ¿verdad? Una voz suave me sobresaltó. Era la dueña de la galería, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado recogido en un moño. Sí, respondí. Es exactamente hermosa. La artista la pintó después de divorciarse a los 65 años. Dijo que era su autorretrato del primer día del resto de su vida. ¿Cuánto cuesta?, pregunté antes de poder detenerme. $800. $800. Parte de mí gritó que era demasiado, que era un desperdicio,
que ese dinero podría usarse para algo más práctico. Pero otra parte, una parte nueva que apenas comenzaba a despertar, dijo: cómprala. Mereces algo hermoso. Mereces recordar este momento. Me la llevo, dije. La pintura venía con un certificado de autenticidad y un marco protector. La llevé al auto con cuidado, como si cargara algo sagrado, y la coloqué en el asiento trasero. $800. La primera vez en años que gastaba esa cantidad de dinero en algo solo para mí, algo que no era necesario, algo que no podía justificar con lógica práctica. Y me sentía maravillosamente libre. Conduje de regreso al hotel con esa sensación burbujeando en mi pecho. Instalé la pintura en la habitación, recargándola contra la pared donde podía verla desde la cama. La mujer con su maleta, mirando hacia el horizonte. Ya no me parecía una extraña. Me parecía una compañera, alguien que entendía. Mi teléfono sonó. Era un número del hospital. Contesté. Berenice, soy el doctor Ramírez. Recibí tu correo. Por supuesto que puedes tomar tus vacaciones. De hecho, estaba preocupado. Llevas años sin tomar un descanso real. Todo está bien. Su preocupación genuina casi me hace llorar. Sí, doctor. Solo necesito tiempo para mí, para resolver algunas cosas personales. Tómate todo el tiempo que necesites. Tienes incluso una semana adicional acumulada si la necesitas. Eres una de nuestras mejores enfermeras, Berenice. Cuídate. Colgué sintiendo algo cálido en el pecho. Había gente que me valoraba. No por mi dinero, no por lo que podía darles, sino por quién era. Durante los siguientes días, hice algo revolucionario. Nada. Bueno, no exactamente nada. Pero nada productivo, nada que beneficiara a nadie más que a mí. Me quedé en el hotel. Dormí hasta tarde. Pedí servicio a la habitación. Leí el libro que había comprado 3 años atrás y nunca abrí. Vi películas viejas en la televisión. Tomé baños largos. Miré por la ventana durante horas, sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Estela venía a visitarme cada tarde. Traía café, postres, revistas, conversación. Me contó de su vida, de sus proyectos, de sus planes. Y yo comencé, lentamente, a recordar cómo era tener una conversación donde no todo giraba alrededor de problemas que necesitaba resolver o dinero que necesitaba dar. El cuarto día, Jorge me llamó. Berenice, los documentos fueron entregados. Sebastián firmó el acuse de recibo ayer. Mi estómago se apretó. Y nada todavía. Legalmente tienen 26 días restantes. Ahora solo esperamos. Gracias, Jorge. Sabía que vendría. La confrontación final. Sebastián no iba a aceptar esto sin pelear. Pero cada día que pasaba, cada hora que dedicaba a mí misma, me sentía más fuerte, más clara, más segura de mi decisión. El quinto día, decidí regresar a mi casa. No para quedarme, no para retroceder en mi decisión, sino para recoger algunas cosas que necesitaba. Ropa adicional, documentos importantes, objetos personales. Y sí, también para enfrentar lo que encontrara ahí. Llegué a media tarde, cuando sabía que Sebastián estaría en el trabajo. Mi mano temblaba ligeramente mientras ponía la llave en la cerradura. La puerta se abrió. La casa olía diferente. A comida que no reconocí, a perfume barato, a algo vagamente rancio. Entré despacio, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. El desastre me golpeó inmediatamente. Platos sucios apilados en el fregadero, algunos con comida seca pegada desde hacía días. La sala estaba llena de vasos, botellas vacías de vino, envoltorios de comida rápida. Mis cojines decorativos, esos que compré con tanto cuidado, estaban tirados en el suelo, manchados. La alfombra color beige que me costó 2 meses de ahorro tenía una mancha oscura enorme, probablemente de vino tinto. Caminé hacia la cocina. Mis ollas estaban en la estufa, con restos de comida quemada. El horno tenía grasa salpicada por todos lados. El refrigerador estaba lleno de cosas que no compré, botellas de alcohol caro, quesos importados, carnes finas. Toda la comida que Carolina quería que yo comprara ese día, probablemente la habían pedido a domicilio y cargado a la tarjeta de crédito que acabo de cancelar. Subí las escaleras hacia mi habitación.
La puerta estaba cerrada. La abrí y el aire se me salió de los pulmones. No era mi habitación. Mi cama estaba ahí, sí, pero cubierta con sábanas que no reconocí, color vino con encaje negro que jamás compraría. Mi tocador estaba lleno de cosméticos de Carolina, frascos caros de cremas antiarrugas y perfumes de diseñador. Mi armario estaba abierto y la mitad de mi ropa había sido movida, apretujada a un lado para hacer espacio para los vestidos de Carolina. Se habían mudado a mi habitación, a mi espacio más íntimo, más personal. Lo habían invadido como si tuvieran derecho. Sentí la rabia subir, caliente y pura. Pero también sentí algo más, determinación fría como el hielo. Saqué una maleta grande del armario y comencé a empacar. Mi ropa. Mis fotos personales que encontré tiradas en una caja en la esquina. Mis joyas, incluyendo el anillo de mi abuela que guardaba en una cajita de terciopelo. Mis documentos importantes de la caja fuerte que solo yo sabía abrir. El álbum de fotos de bebé de Sebastián que estaba debajo de la cama, cubierto de polvo. Trabajé rápido, metódicamente. Cuando terminé con mi habitación, bajé a la sala y tomé las pocas cosas que realmente me importaban: un jarrón que mi madre me regaló, una foto enmarcada de mis padres, un libro antiguo de poesía que había heredado. Estaba cargando la segunda maleta hacia el auto cuando escuché un auto estacionarse en la entrada. Mi corazón se aceleró. Era Sebastián. Salió del auto y me vio ahí, con mis maletas, vaciando la casa. Su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, enojo, algo que podría haber sido dolor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, caminando hacia mí. Recogiendo mis cosas, respondí, manteniendo mi voz firme. Mamá, esto es ridículo. No puedes estar hablando en serio sobre echarnos. Muy en serio, Sebastián. El abogado te envió los papeles. Tienes 26 días. Es mi casa también. Crecí aquí. No, lo corregí. Creciste aquí. Pero la casa es mía. Yo la compré. Yo pago los impuestos. Yo pago el mantenimiento. Tú solo la ocupas. Soy tu hijo. Lo sé, dije, y mi voz se quebró un poco a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Créeme, lo sé. Por eso duele tanto, Sebastián. Porque eres mi hijo y aún así me cerraste la puerta en la cara. Porque eres mi hijo y me pediste que gastara $1,200 en comida para extraños mientras yo esperaba afuera como una empleada. Carolina no quiso decir eso de esa manera. Ella solo. ¿Ella solo qué?, lo interrumpí. ¿Ella solo estaba bromeando? ¿Ella solo no pensó? ¿Ella solo asumió que yo iba a obedecer como siempre lo hago? Dime, Sebastián, ¿cuál de esas opciones hace que esté bien? Él se quedó callado, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Y tú, continué, sintiendo como todas las palabras que había guardado durante años comenzaban a salir. Tú estabas ahí. Me viste parada afuera con mi maleta. Te viste a través de la ventana. Y solo sonreíste y te diste la vuelta. No me defendiste. No le dijiste a tu esposa que se estaba pasando de la raya. No abriste la puerta. Solo me dejaste ahí. No sabía qué hacer, susurró. Carolina estaba tan emocionada con la visita de su familia. No quería arruinarlo. Entonces decidiste arruinarme a mí, dije simplemente. Decidiste que era más importante mantener feliz a Carolina que defender a tu madre. Y esa decisión, hijo, tiene consecuencias. Mamá, por favor. Te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a hablar con Carolina. Vamos a respetarte más. Vamos a empezar a pagarte lo que te debemos. Solo danos otra oportunidad. Lo miré. Mi hijo. Mi único hijo. El bebé que cargué durante 9 meses, que alimenté, que crié sola, que protegí de todo. El niño que me prometió que siempre me cuidaría. El hombre que ahora estaba frente a mí, haciendo promesas que ambos sabíamos que no cumpliría. Sebastián, dije suavemente. Me has pedido otra oportunidad 27 veces en 5 años. Lo sé porque las conté. Cada vez que prometías pagarme y no lo hacías. Cada vez que decías que las cosas cambiarían y no cambiaban. Cada vez que me asegurabas que me incluirían más y luego me dejaban fuera. 27 veces te di otra oportunidad. Y las 27 veces, nada cambió.
Esta vez será diferente. No, dije, cargando mi última maleta hacia el auto. Esta vez soy yo quien será diferente. Ya no voy a ser la madre que acepta migajas de amor mientras da banquetes de sacrificio. Ya no voy a ser el cajero automático que ustedes usan cuando lo necesitan. Ya no voy a ser la persona que se hace pequeña para que ustedes se sientan grandes. Entonces, ¿qué? ¿Vas a abandonarme? ¿Vas a dejar de ser mi madre? Nunca voy a dejar de ser tu madre, respondí, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero voy a empezar a ser Berenice también. Voy a empezar a ser una persona completa, no solo tu madre. Y si eso significa que tenemos que estar separados por un tiempo, entonces que así sea. Cerré la cajuela del auto y me di la vuelta para mirarlo una última vez. Tienen 26 días, Sebastián. Encuentren un lugar. Empaquen sus cosas. Y déjenme mi casa como la encontraron. Conduje de regreso al hotel con las lágrimas cayendo libremente. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación, de duelo por la relación que pensé que tenía con mi hijo y que nunca existió realmente. Eran lágrimas por la madre que fui y la mujer que dejé de ser en el proceso. Cuando llegué a la habitación, me senté en la cama durante largo rato, simplemente respirando. La pintura de la mujer con la maleta me miraba desde la pared, como ofreciendo compañía silenciosa. Ella entendía. Ella también había tenido que elegir entre quedarse en un lugar que la destruía o partir hacia lo desconocido. Los días siguientes fueron extraños. Sebastián me llamó varias veces, pero no contesté. Carolina me envió mensajes furiosos que bloqueé sin leer completamente. Según Jorge, habían comenzado a buscar apartamento, lo cual era una buena señal. Pero también habían contratado su propio abogado, intentando argumentar que tenían derecho a quedarse porque habían contribuido al mantenimiento de la casa. Jorge me aseguró que no tenían caso, pero igual causaba estrés. Estela se convirtió en mi ancla. Venía todos los días, a veces solo para sentarse conmigo en silencio, otras veces para arrastrarme fuera del hotel a caminar, a tomar café, a recordarme que había vida más allá de este dolor. Una tarde, 2 semanas después de todo, Estela llegó con una laptop bajo el brazo y una sonrisa misteriosa. ¿Recuerdas que te invité a Oaxaca?, preguntó, abriendo la computadora. Estela, no sé si esté lista para... SHH. Solo mira. Me mostró la pantalla. Había encontrado un pequeño hotel boutique en el centro de Oaxaca, con habitaciones que daban a un patio lleno de bugambilias color fucsia. Había clases de cocina tradicional, tours a zonas arqueológicas, mercados de artesanías. 2 semanas. Tú y yo. Y mira esto. Abrió otra pestaña. Después de Oaxaca, podemos ir 3 días a la costa. Puerto Escondido. Playa, sol, descanso absoluto. Miré las fotos. Playas de arena dorada, olas turquesa, atardeceres color naranja y rosa. Mujeres de mi edad caminando descalzas por la orilla, sonriendo, libres. Podía ser yo. Podía ser esa mujer. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, aunque parte de mí ya había decidido que no importaba. $3,000 por persona, con todo incluido. Vuelos, hoteles, comidas, tours. $3,000. Una fracción de lo que había gastado en Sebastián y Carolina a lo largo de los años. Una fracción de lo que casi gasté en una sola cena para los familiares de Carolina. Hazlo, dije. Reserva para las 2. Estela sonrió tan ampliamente que sus ojos casi desaparecieron entre las arrugas. En serio. En serio. Ya es hora de que haga algo loco, ¿no crees? Esa noche, después de que Estela se fue, me senté frente al espejo del baño. Realmente me miré, quizás por primera vez en años. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las líneas de expresión en mi frente, el cabello más gris que castaño. Vi el cansancio en mi mirada, pero también vi algo nuevo, vi fuerza. Vi a una mujer que había sobrevivido, que había tomado una decisión difícil, que había elegido su propia dignidad sobre la comodidad de ser necesitada. Hola, Berenice, me dije a mi reflejo. Te he extrañado. Los últimos 10 días antes de que expirara el plazo de desalojo fueron tensos. Jorge me mantuvo informada. Sebastián y Carolina habían encontrado un apartamento y estaban empacando.
Había habido algunos intentos de negociación, ofertas de pagar una renta mínima para quedarse, promesas de reembolsar el dinero prestado en pagos mensuales. Rechazamos todo. Las reglas eran claras: 30 días para desocupar completamente. El día 29 recibí un mensaje de Sebastián. Era tarde en la noche, casi medianoche. Mamá, mañana nos vamos. Sé que estás enojada y tienes derecho. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haberte fallado. Siento no haberte defendido. Siento haber tomado tu amor por garantizado. No espero que me perdones ahora, pero espero que algún día podamos hablar. Te amo, aunque no lo haya demostrado bien. Leí el mensaje varias veces. Había sinceridad en esas palabras, un dolor genuino. Parte de mí, la parte maternal que nunca desaparecería completamente, quería llamarlo, decirle que todo estaba bien, que podíamos intentarlo de nuevo. Pero la parte más sabia de mí, la parte que había crecido durante estas semanas, sabía que no era tiempo todavía. Las heridas estaban demasiado frescas. Los patrones demasiado arraigados. Si volvía ahora, todo regresaría a como era antes. Le escribí de vuelta: Sebastián, acepto tu disculpa. Pero las disculpas necesitan ir acompañadas de cambio real. Cuando estés listo para una relación de respeto mutuo, donde ambos demos y recibamos, donde ambos nos valoremos, entonces podemos hablar. Hasta entonces, te deseo lo mejor. Siempre serás mi hijo y siempre te amaré. Pero ahora necesito amarme a mí también. Apreté enviar antes de poder arrepentirme. El día 30 fui a mi casa con Jorge y Estela. Necesitaba testigos, apoyo moral, y también protección legal en caso de que las cosas se pusieran difíciles. Pero cuando llegamos, la casa estaba vacía. Sebastián y Carolina se habían ido. Entré despacio, preparándome para el desastre. Y sí, había trabajo que hacer. Las paredes tenían marcas, algunos muebles tenían rasguños, la alfombra manchada necesitaría ser reemplazada. Pero estaba vacía. Era mía de nuevo. Caminé por cada habitación, sintiendo como el espacio respiraba diferente sin su presencia. En la cocina encontré una nota sobre la mesa, escrita con la letra de Sebastián. Mamá, dejamos las llaves en el buzón. Limpiamos lo mejor que pudimos. Sé que no es suficiente para compensar todo, pero es un comienzo. Carolina quiere que sepas que también lo siente, aunque le cueste decirlo directamente. Nos mudamos a un apartamento en la zona norte. Cuando quieras hablar, aquí está la dirección. Debajo había una dirección garabateada y un número de teléfono nuevo. Doblé la nota y la guardé en mi bolsillo. No la tiré. Tal vez algún día la usaría. Tal vez no. Pero tenerla era suficiente por ahora. ¿Estás bien?, preguntó Estela, poniendo su mano en mi hombro. Sí, dije, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Estoy bien. Pasé la siguiente semana limpiando y reparando mi casa. Contraté gente para limpiar las alfombras, para pintar las paredes, para reparar los pequeños daños. Compré sábanas nuevas para mi cama, cortinas color amarillo suave para la sala, plantas para el jardín. Estaba reclamando mi espacio, haciendo lo mío de una manera que nunca había sido completamente mío antes. La noche antes de mi viaje a Oaxaca, me senté en mi sala recién restaurada, tomando té de manzanilla, mirando la pintura de la mujer con la maleta que ahora colgaba en mi pared. Había gastado casi $5,000 en reparar la casa, $3,000 en el viaje, $800 en la pintura. $8,800 en total. Dinero que hace 3 meses me habría parecido imposible gastar en mí misma. Pero no me sentía culpable. Me sentía viva. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Abuela Berenice, soy Lisa. Sé que papá y tú están peleados. Solo quería que supieras que él me contó lo que pasó. Y creo que tuviste razón. A veces el amor verdadero significa poner límites. Espero verte pronto. Te quiero. Lisa. La hija de 23 años de Sebastián de su primer matrimonio, que vivía con su madre en otra ciudad. La había visto pocas veces en los últimos años, siempre encuentros breves y apresurados. Pero recordaba a una chica inteligente, sensible, con ojos que veían más de lo que decía. Le respondí: Lisa, gracias por escribir. Significa más de lo que imaginas. Cuando regrese de mi viaje,
Me encantaría verte. Podemos tomar café y hablar de verdad. Te quiero también. Esa noche dormí en mi propia casa por primera vez en un mes. En mi propia cama, con mis propias sábanas, en mi propio espacio. Y dormí profundamente, sin sobresaltos, sin ansiedad, sin ese peso constante en el pecho que había cargado durante años. A la mañana siguiente, Estela llegó temprano para llevarme al aeropuerto. Cargué mi maleta en su auto, la misma maleta con la que había llegado aquel día cuando todo cambió, y miré mi casa una última vez antes de partir. ¿Lista?, preguntó Estela. Lista, respondí. En el aeropuerto, mientras esperábamos nuestro vuelo, Estela me pasó un pequeño paquete envuelto en papel color dorado. Ábrelo, dijo con una sonrisa. Dentro había un diario de piel color café con mi nombre grabado en la portada. Para que escribas tu nueva historia, leyó la tarjeta adjunta. Abracé a Estela, esta amiga que nunca me abandonó, que esperó pacientemente a que yo recordara mi propio valor. Gracias, susurré. Por todo. No tienes que agradecer, respondió. Solo tienes que ser feliz. Eso es suficiente. Cuando anunciaron nuestro vuelo, caminé hacia la puerta de embarque con una sensación de ligereza que no había experimentado en décadas. Tenía 66 años. Para muchos, eso significaría que la vida ya estaba mayormente escrita, que las grandes aventuras habían terminado. Pero yo sabía diferente. Sabía que a veces la vida realmente comienza cuando tienes el coraje de soltar lo que te está matando. Subí al avión, encontré mi asiento junto a la ventana, y mientras despegábamos, miré la ciudad haciéndose cada vez más pequeña debajo de nosotros. En algún lugar ahí abajo estaba Sebastián, aprendiendo a vivir sin mi apoyo financiero constante. En algún lugar estaba Carolina, enfrentando las consecuencias de sus acciones. En algún lugar estaba la casa que salvé, el pasado que solté, la mujer que fui. Pero aquí, a 10.000 metros de altura, rumbo a Oaxaca con mi mejor amiga, con 3 semanas de vacaciones por delante y un diario en blanco esperando ser llenado, aquí estaba yo. Berenice. No solo mamá, no solo enfermera, no solo la que siempre ayuda. Solo Berenice. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Cerré los ojos y sonreí. Hoy no necesito permiso para vivir, murmuré para mí misma. Y descubrí que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que me cobra caro el privilegio de existir. El sol brillaba a través de la ventana del avión, cálido en mi rostro, como una bendición. Como un nuevo comienzo. Como la promesa de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, para reclamar tu vida, para recordar que tú también mereces amor, respeto y libertad. Abrí el diario que Estela me había regalado y escribí la primera línea de mi nueva historia. Hoy comienzo de nuevo. Y esta vez, me elijo a mí.